bueno, también tenemos la ponencia de el ingeniero Jorge Torres Padilla, que es el director ejecutivo, ¿no? Él ha desarrollado estudios en cambio climático, cursos de especialización en gestión pública, experiencia en finanzas climáticas y desarrollo sostenible de la Amazonía. Ha desempeñado diversas actividades como especialista, analistas en el sector público a nivel nacional y también en el sector privado, en asesorías en las organizaciones indígenas agrarias. Asimismo, participó en los principales procesos relacionados a la red como también al programa de las Naciones Unidas como asesor técnico como tal, ¿no? Entonces, en ello, damos la cordial bienvenida también a nuestro siguiente ponente para que pueda de una u otra manera también compartirnos diversas expectativas, temas de lo que es exclusivamente la dinámica ya establecida, que es enfocar todas las temáticas en temas ambientales. Y por ello, bueno, la presencia de Jorge Torres Padilla, el director ejecutivo de PASCAI, con el tema cambio climático y sostenibilidad en el Perú. ¿No? Oscilaciones naturales, ¿no? de la temperatura. La tendencia es una tendencia al alza y es una tendencia que nos está llevando, digamos, a crecer a un ritmo exponencial, lo cual no es un problema únicamente de que estemos en ambientes más calurosos, sino que el crecimiento de la temperatura a este ritmo acelerado no permite a los ecosistemas adaptarse, ¿no? De manera tan rápida a estos cambios, ¿no? Y eso está generando procesos, por ejemplo, de deglaciación, y los procesos de deglaciación generan crisis hídricas, generan también este incremento medio de la temperatura del nivel de los océanos, y existen islas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Oceanía, donde hay países que están prácticamente a punto de desaparecer. En menos de unos 15, 20 años, hay países enteros que no van a tener territorio, van a tener que comprar tierras en otros países para que su población pueda vivir, ¿no? Acá también en las zonas costeras vemos que están también, digamos, siendo afectadas. Entonces es un problema real basado, digamos, en una serie de factores que ahora vamos a explicar, ¿no? El incremento, el cambio climático, como estaba explicando, está asociado a un incremento medio de la temperatura, producto de una emisión creciente, ¿no? Exponencial de los llamados gases de efecto invernadero, ¿no? Los gases de efecto invernadero se emiten producto de diversas actividades, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles a partir de las industrias que usan petróleo y otras fuentes de combustibles fósiles, a partir también de la actividad agrícola, ¿no? La emisión de metano del ganado, a partir de la quema de bosques, que también genera emisión de CO2, y esto, como estaba explicando, está, digamos, dándose a un ritmo acelerado, y estos gases de efecto invernadero, el CO2, el metano, otros, se quedan en la atmósfera y generan efectivamente un efecto invernadero, ¿no? Todos conocemos los invernaderos, que son estos espacios, digamos, ¿no? de microclimas donde se siembran algunas plantas a una temperatura, digamos, mayor a la temperatura ambiente, ¿no? Y entonces este concepto de lo que es un invernadero se ha traído, digamos, a la jerga científica para explicar cómo se da el cambio climático, ¿no? Como digo, la emisión de estos gases se quedan ahí como se quedan en el cielo, se quedan en la atmósfera y bloquean el retorno el rebote de los rayos solares, y eso genera un efecto invernadero, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer frente al cambio climático? Hay que desarrollar dos tipos de actividades. Primero,
mitigar, ¿no? El cambio, mitigar esta emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, hay una serie de actividades que ahora las vamos a ver más, la vamos a ver a continuación, que ayudan a reducir o a remover la emisión de estos gases. Y lo segundo es desarrollar actividades o acciones de adaptación, ¿no? Adaptación porque ante una situación ineludible que ya está generando alteraciones en el ambiente, alteraciones en el clima, a las cuales la población y los ecosistemas naturales no están en capacidad de adaptarse, ¿no? Y de adaptarse con la velocidad. Entonces hay que desarrollar acciones de adaptación para mitigar, para atenuar los impactos del cambio climático sobre la población y sobre los ecosistemas. Entonces, dentro de las medidas de mitigación, vamos a verlas un poco más a continuación, tenemos medidas asociadas al sector energía, ¿no? En lugar de utilizar la energía proveniente de combustibles fósiles, petróleo, gasolina, etcétera, desarrollar proyectos que provienen de otras fuentes de energías más limpias es un conjunto de medidas que, digamos, contribuyen a reducir el consumo de estos combustibles contaminantes, ¿no? Petróleo, gasolina, etcétera, y generan la misma fuente de energía. Entonces ahí estamos hablando de energías renovables como energía solar, energía eólica, la propia energía hídrica, ¿no? Las hidroeléctricas, son energías que provienen de recursos naturales renovables. El sol está ahí siempre, el viento, el aire está también ahí, en algunos lugares más que en otros, entonces genera energía a partir de tecnología, ¿no? Lo otro está asociado al tema de eficiencia energética, ¿no? También ahí, incluso manteniendo las mismas fuentes de energía originales, ¿no? Las convencionales, se puede desarrollar, se pueden introducir medidas de eficiencia energética. Por ejemplo, lo que todos conocemos, los focos ahorradores, ¿no? Son focos que generan, ¿no? La luminosidad, pero con un menor consumo de energía. Entonces, hay tecnología también que ayuda a desarrollar, a hacer más eficiente el uso de esta energía. No voy a listar todos, solamente algunos, porque si no nos vamos a demorar. Luego tenemos proyectos asociados a reducir la deforestación. ¿Por qué? Pues porque, como explicaba hace un momento, una de las principales causas del cambio climático es la quema de bosques. Se pierden más de 8 millones de hectáreas de bosques al año en el mundo, ¿no? Perú pierde cerca de 150.000 hectáreas de bosques, sobre todo en la Amazonía, y cada hectárea de bosque que se quema, digamos, emite un promedio de unas 500 toneladas de CO2 en los árboles, en los arbustos, en las lianas, en fin, en todo lo que hay, en las raíces, en todo lo que hay en un bosque tupido, en un bosque tropical amazónico, hay cerca de 500 toneladas de CO2 que se emiten por cada hectárea. Y como decía, se pierden 8 millones de hectáreas de bosques al año en el mundo, ¿no? Obviamente contando pues África, Asia y América, ¿no? Entonces, proyectos que ayuden a reducir la deforestación, que ayuden a conservar estos bosques, manejándolos, obviamente, ¿no? Nadie dice que no se puedan tocar, se pueden aprovechar los recursos del bosque, ¿no? La madera, se puede aprovechar ¿no? Las artesanías, las plantas medicinales, el propio turismo, ¿no? Cuánto turismo de naturaleza hay. Son formas de poder cuidar ese bosque, poniéndolo en valor, porque también, digamos, hay que entender que la razón por la que los bosques se queman es porque hay población que vive en las cercanías y que busca desarrollar alguna actividad de manutención, alguna actividad que les genere ingresos. Entonces, hacen agricultura, hacen minería, hay cultivos de coca. Entonces, esto es una realidad que no se puede negar. Entonces, lo que hay que pensar es en ofrecer alternativas para que la población pueda tener ingresos, pero sin destruir el bosque, ¿no? Sin quemarlo. Luego tenemos agricultura, ¿no? La agricultura también es una fuente de
emisión, ¿no? El ganado, por ejemplo, ¿no? El ganado, ¿no? Las heces, ¿no? Del ganado emiten metano, ¿no? Está altamente demostrado. Entonces, hay prácticas también, ¿no? Hay prácticas donde se puede eh, eh, criar este ganado, pero de una forma más eficiente, no ganadería extensiva, sino hay ganadería intensiva, donde, digamos, el ganado necesita menos espacio para poder digamos, alimentarse, porque hay mejores pastos y todo esto. Entonces, hay actividades asociadas a la agricultura que pueden ayudar a reducir, a disminuir las emisiones de estos gases de efecto invernadero. También en los temas de arroz, en los temas de café, de cacao, etcétera, ¿no? Hay formas de hacer la misma producción, ¿no? Nadie, digamos, discute que no sea necesaria la producción agrícola, es muy necesaria la producción de arroz, la producción de café, la producción de cacao, pero hay formas de poderlo hacer con un menor nivel de emisión, ¿no? Luego está la industria, ¿no? También la industria, hay en lo que es la producción de ladrillos, en lo que es la producción de cemento, hay también tecnologías para que esta producción sea menos contaminante, ¿no? Y menos generadora de gases de efecto invernadero, proyectos de reforestación, proyectos de transporte, por ejemplo, hay pues ahora ya están empezando a salir los autos eléctricos, los buses también híbridos, que también son formas de poder mantener el mismo sistema, digamos, ¿no? de transporte, pero con menor consumo de los combustibles contaminantes y con una transición hacia fuentes de energía más limpias, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? También manejo de residuos sólidos, compostajes, aprovechamiento de biogás, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de medidas de mitigación que pueden ayudar a hacer frente al cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, o también, obviamente, ayudando a adaptar a la población y a los ecosistemas a los cambios que ya no se pueden, digamos, evitar, ¿no? Porque incluso en el escenario hipotético que no existe, por ejemplo, en pandemia, ¿no? En la pandemia que todos nos encerraron en nuestras casas, se paró el mundo, ¿no? El mundo se paró, o sea, prácticamente nadie se movía, no habían vuelos, no habían autos, o muy poco, ¿no? Lo mínimo para que pueda funcionar el país, ¿no? Los policías, los hospitales, y aún así, aún en ese escenario extremo, el nivel de contaminación y el nivel de emisión de gases de efecto invernadero no frenó porque ya tiene una tendencia inercial, ¿no? Entonces, este tema del cambio climático es sumamente importante porque, como digo, tiene una serie de efectos de todo tipo, ¿no? Efectos sobre la salud, efectos sobre la vida, ¿no? Como digo, hay países que están islas, que están a punto de desaparecer por el crecimiento de los océanos, efectos sobre la economía. Hay estudios que han hecho el Banco Mundial y otros investigadores sobre el impacto sobre el PBI de no tomar medidas frente al cambio climático, ¿no? Entonces, obviamente, frente a esta situación, los diversos países agrupados en las Naciones Unidas se han organizado, ¿no? Así como hay convenciones, no sé, sobre derechos humanos, hay convenciones sobre biodiversidad, sobre los derechos del niño, también hay una convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? Y ha tenido y entonces en este espacio que se reúne cada año, los gobiernos de todos los países del mundo buscan tomar medidas y buscan llegar a acuerdos para poder hacer frente a este problema que afecta a todo el mundo, porque no es que en la frontera, no es que Perú aumenta la temperatura y cruzas a Chile y ya no, o cruzas a Ecuador y no, o sea, realmente las fronteras no existen para el cambio climático, afecta a todos los países.
quizás no en la misma magnitud o en la misma intensidad, pero los afecta. Entonces, como digo, se creó esta convención, la primera conferencia mundial sobre clima proto-convención marco, pre-convención marco, data de 1979, ¿no? Varios años después, en el año 90, se publicó el primer informe de evaluación de la situación del clima, porque hasta ahora, digamos, era como estudios parciales, ¿no? Estudios locales, pero en el año 1990, se publicó el primer informe de evaluación del IPCC, que es el panel intergubernamental, es un panel de científicos de diversas partes del mundo sobre cambio climático, ¿no? Y concluyeron que era urgente, era impostergable llegar a un acuerdo global para enfrentar al cambio climático, ¿no? Otro hito importante es la famosa Cumbre de Río, famosa para los que estamos en el tema, del año 92, pero después de diversas negociaciones, se llega en el año 1997, ahí hay que corregir el dato, se llega a el primer acuerdo importante de los diversos países para hacer frente a esta problemática del cambio climático, ¿no? Que es en el año, como digo, en el año 97, el protocolo de Kioto, por la ciudad donde se desarrolló la reunión anual de las Naciones Unidas sobre cambio climático en la ciudad de Kioto, en Japón, y ahí los países dijeron, bueno, vamos a limitar, vamos a reducir nuestras emisiones en un 5.2%, ¿no? Porque si no hacemos esto, nos vamos pues ¿no? al diablo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿quiénes son los países que más han contaminado? Obviamente los países que más han contaminado son los países industrializados, ¿no? Llámese pues Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, en fin, ¿no? Esos son los países que más han contaminado, y entonces se determinó que estos países eran los primeros que tenían que comprometerse, ¿no? Entonces los países que estaban en vía de desarrollo, ¿no? Como América Latina o incluso con menos desarrollo como África, digamos, no se les impuso ningún nivel de compromiso porque se entendía que el desarrollo era importante. Bueno, este protocolo de Kioto no funcionó. No funcionó porque lamentablemente pues las decisiones ambientales siempre quedan medio subordinadas a las decisiones económicas. Entonces, como en el protocolo de Kioto incluyó solamente a los países desarrollados, entonces China, por ejemplo, que en aquellos años no era lo que es ahora, entonces no entró, digamos, con ningún nivel de compromiso o de meta, ¿no? Climática de reducir sus emisiones. Entonces Estados Unidos dijo, si China no entra y yo sí, voy a perder competitividad de mis productos, ¿no? De los bienes que exporto, voy a perder competitividad en los mercados internacionales. Entonces, si China no baja sus emisiones, yo tampoco. Y Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto. Solamente 2 países en el mundo no lo ratificaron, Estados Unidos y Australia. No sé si por ahí algún chiquito más, pero o sea, uno ve el mapa del protocolo de Kioto y es un lunar Estados Unidos. No ratificó precisamente por esta razón, ¿no? Y entonces Europa también dijo, bueno, a ver, ¿qué pasa? O sea, si Estados Unidos no entra, entonces nada de lo que nosotros hagamos como Unión Europea o como países europeos va a tener mucho impacto, porque Estados Unidos es el principal emisor. Estados Unidos, si no me equivoco, en ese momento era como el 35% de las emisiones. Entonces, o quizás un poco menos, como 25. Entonces, el protocolo de Kioto fue un fracaso, ¿no? Realmente, algunos países hicieron algunos esfuerzos, algunos más que otros, pero como conjunto, no movieron pues la aguja y las emisiones de gases de efecto invernadero continuaron. La zona que más redujo, pero no de manera intencional, sino por algo que no previeron que iba a pasar, fue la zona de Europa del Este,
¿no? Lo que antes era la Unión Soviética, y bajó sus emisiones no por un compromiso con el medio ambiente, sino porque se disolvió la Unión Soviética, ¿no? O sea, todo el bloque soviético se disolvió, quedó Rusia, quedaron todos los países de la ex Unión Soviética, y entonces se desindustrializó en buena parte. Entonces sus emisiones bajaron por consecuencia digamos, de la disolución de ese país tan enorme que era, ¿no? Entonces, en realidad, pues no hubo ninguna situación relevante, ¿no? Este protocolo de Kioto, a pesar de todos los esfuerzos de llegar a un acuerdo, no contribuye en nada, ¿no? Y entonces los países siguieron negociando, porque dijeron, bueno, ok, no ha funcionado esto, pero tenemos que hacer otro esquema, otro arreglo, ¿no? Otro acuerdo de países para hacer frente, porque la situación climática cada vez era peor, ¿no? Y entonces se llegó, varios años después, en el año 2015, al Acuerdo de París, ¿no? Nuevamente, porque la reunión de ese año se realizó en París, en Francia, y este Acuerdo de París tiene varias diferencias con el Protocolo de Kioto. En primer lugar, todos los países tuvieron que asumir compromisos, ¿no? Ya no solamente los países de desarrollo, sino desde el país más rico hasta el país más pobre, el país menos desarrollado, todos tenían que asumir compromisos. Esa es una primera diferencia. La segunda diferencia importante es que ya no se puso una meta, como en el caso del Protocolo de Kioto, que la fijaron en bajar las emisiones en 5.2%, y a cada país le habían asignado una cantidad distinta. Algo, o sea, un número a Estados Unidos, otro número a Inglaterra, otro número a Japón, así, etcétera. Acá le dijeron, bueno, esa imposición de arriba a abajo no ha funcionado. Entonces, que cada país haga su propia evaluación y diga cuánto puede bajar sus emisiones. Ya no era una imposición de arriba, sino ya era un ofrecimiento del propio país. Entonces, todos los países empezaron a hacer, ¿no?, su tarea en su respectivo país y dijeron, bueno, a ver, ¿dónde contamino yo más? Yo contamino más en transporte, yo contamino más en energía o en industria o en bosques. Entonces voy a reducir de tanto a tanto, ¿no? Vamos a luego a ver algunos detalles más específicos del caso peruano. Y entonces cada país empezó a enviar su compromiso, ¿no? Esto es lo que se viene a llamar las NDC, de las cuales voy a hablar más adelante. Cada país envió su compromiso y de esa forma ya nadie iba a poder decir, no, que a mí me han impuesto esto es injusto comparado con el otro país. No, porque el país mismo lo había ofrecido. Entonces, estos dos cambios son significativos en el Acuerdo de París, ¿no? Como acuerdo climático respecto al Protocolo de Kioto, ¿no? De ahí vamos a conversar un poco más. Como ya les he explicado y que es muy relevante para Perú, una de las actividades que más contamina, que más gases de efecto invernadero genera, es la actividad de quema de bosques, ¿no? Que por las siglas, ¿no?, por la jerga de este mundo climático le vamos a llamar RED, que significa reducir emisiones de la deforestación y la degradación, ¿no? Esta era una fuente, es la tercera, ¿no?, después del uso de combustibles fósiles, petróleo, etcétera, y de la agricultura, ¿no?, de la quema de metano. Esta es la tercera fuente de emisiones. Y en países que tienen mucho bosque, como Perú, Brasil, Colombia, etcétera, es la primera fuente de emisiones, más que todas las ciudades. La Amazonía peruana, la pérdida, la quema de los bosques en la Amazonía peruana emite más gases de efecto invernadero que cualquier ciudad, que Lima, que Arequipa, que Cusco, que cualquier ciudad, que Trujillo. Entonces, esto era una actividad que tenía que ser incluida. En el año 2005, algunos países que tenían muchos bosques, como Costa Rica, por ejemplo, como Papúa Nueva Guinea, que queda ahí en el límite entre Asia y Oceanía,
Dicen que el tema de bosques tiene que estar incluido. ¿Y por qué lo dicen? Porque lo estaban excluyendo. En el año 90, cuando se firmó el protocolo de Kioto, en el año 97, no lo habían incluido. ¿Por qué? Por muchas razones, pero había muchas dudas. Cuando, por ejemplo, en un carro, ¿no? O en una fábrica, si tú quitas, lo cambias, no sé, pues de gasolina a gas, ya lo cambiaste y ya es un cambio que queda permanente, ya no regresas de gas natural a gasolina, ya es un cambio permanente. Entonces, eso igual en cualquier otra industria, es un cambio tecnológico permanente. En cambio, en un bosque, si tú cuidas un bosque y lo logras proteger y recibes, pues, ¿no? Y contribuyes al cambio climático por esto, nada garantiza que apenas tú te vayas, al día siguiente alguien lo queme. Entonces, esta preocupación de que no había permanencia en la acción, ¿no? Que lograba evitar las emisiones, ¿no? A diferencia, como digo, de la industria, del transporte, donde el cambio era permanente, ya cambiabas la tecnología y ya ya no regresabas nuevamente de gas a gasolina, por ejemplo, o de eléctrico a petróleo. Esta preocupación de la no permanencia es lo que hizo que muchos países dijeran no vamos a permitir proyectos de este tipo. Pero esto dejaba fuera a una importante fuente de emisiones y que, como digo, a nivel mundial era la tercera más importante, pero a nivel de los países que tenemos bosques, como Perú, como Costa Rica, como Papúa Nueva Guinea, era la primera fuente de emisiones. Entonces, si dejaba fuera del tema a la quema de bosques, nos quedábamos pues fuera de la historia y no íbamos a poder contribuir significativamente a frenar el cambio climático. Entonces dijeron, bueno, tiene que ser parte de las actividades que se consideren como actividades de reducir emisiones. Entonces, en fin, hay una serie de negociaciones, ¿no? Una serie de hitos y de procesos que permiten desarrollar los criterios para que esta actividad pueda ser incluida. Y hoy en día, vamos a ver también un poco más adelante, hoy en día hay muchos proyectos de este tipo que están siendo desarrollados y esto está en crecimiento. Entonces, bueno, como decía, en el marco del Acuerdo de París, cada país se comprometió a reducir sus emisiones de la manera que el país dijera cómo, ¿no? Nadie le puso una pistola a ningún país para decir, tú tienes que reducir tanto, tú tienes que reducir más, no. A cada país se le dio la libertad de que pueda asumir su propio compromiso y eso se llama NDC. Por las siglas en inglés, es contribuciones nacionalmente determinadas, no internacionalmente, no una imposición de la convención, sino nacionalmente determinadas. Cada país, ¿no? Hacía su propio análisis de la situación económica, de la situación social, de la situación política y decía, bueno, yo voy a implementar tales medidas y con ello voy a reducir tantas emisiones. ¿No? Pero siempre con la mira, pues, ¿no? De ser muy ambiciosos para que en conjunto, sumando todas las NDC de todos los países, se lograra mantener el incremento medio de la temperatura en no más allá de 1.5 grados centígrados. O sea, miren, no se le está, ya ni siquiera se está esperando que no aumente la temperatura. A lo mucho que se está aspirando es que no aumente más allá de 1,5 grados. O sea, de todas maneras va a aumentar. Pero lo que se quiere es que no aumente más allá de 1.5 grados centígrados. O sea, así de crítica es la situación. Y aquí, para contarles, ¿no? La mala noticia, pues que no estamos llegando a eso, porque cuando alguien hizo la suma de la CNS de todos los países, llegó a la conclusión de que no alcanzaba, de que la temperatura iba, o sea, de que esa suma de contribuciones
era insuficiente para este objetivo de que la temperatura no aumente más allá de 1,5 grados. Pero bueno, eso obviamente lleva a que los países tengan que ser más ambiciosos, no lo están siendo en todos los casos, pero se busca eso. Pero bueno, básicamente las CNC son el conjunto de medidas de mitigación y de adaptación que cada país tiene que proponer y que comprometerse para, como parte de su contribución, ¿no? Bueno, el Acuerdo de París entró en vigencia y en el Perú se empezó a trabajar la CNC a partir del año 2015, ¿no? El Acuerdo de París data de ese año, como ya les he mencionado, y se conforma un grupo de trabajo multisectorial, el GTM, que abarcó a muchísimos ministerios, si no me equivoco, 13 ministerios, y el CEPLAN, ¿no? Donde empezaron a discutir cuáles iban a ser esas medidas. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas empezó a proponer medidas asociadas al sector energía, el Ministerio de Transportes, medidas asociadas al tema de transporte. No hay ahí gran sorpresa, lo lógico, ¿no? Las medidas lógicas, focos ahorradores, transporte eléctrico, etcétera, etcétera. El sector forestal también, ¿no? El CERFOR en este caso, con el Ministerio de Agricultura empezaron a proponer medidas para los temas de pérdida, de quema de bosques, para los temas de agricultura, y así cada medida, y finalmente, hacia el año 2018, se concluyó, ¿no? Con el informe final que incluía 153 medidas, ¿no? Entre adaptación y mitigación, ¿no? Y luego estas han sido actualizadas hace un par de años después, ¿no? Tenemos ahí 66 medidas, porque mira, acá dice 60, pero esto luego fueron añadiendo otras más. Y como conjunto, ¿no? De todas estas medidas, el Perú, el grupo de trabajo calculó que si se implementaban estas medidas en la ambición que se había indicado en cada una de las medidas, se iban a reducir las emisiones en un 30% respecto a cuánto hubiese sido o a cuánto sería si no se implementan en el año 2030. O sea, se hizo una proyección, ¿no? De la economía iba a crecer a una tasa de tanto y por lo tanto las emisiones iban a acompañar ese crecimiento. Se hizo una proyección de cuánto iba a ser cuánto hubiese sido, cuánto sería esa cantidad de emisiones en ese año, y dijo, bueno, respecto a ese valor, ¿no? Vamos a bajar vamos a bajar las emisiones implementando esta CNS en un 30%, ¿no? 30% de manera no condicionada, o sea, sí o sí, no importa, llueva o truene, 30%. Y si además recibimos financiamiento adicional de la cooperación internacional, del propio fondo, de la propia Convención del Cambio Climático, podemos subir ya no solo a 30% la reducción de las emisiones, sino a 40%, ¿no? Entonces, el Perú se ha comprometido, implementando diversas medidas, en bajar como mínimo 30% y como máximo 40% las emisiones que tendría o que hubiera tenido en el año 2030, ¿no? Y ahí incluyeron medidas, como ya les estoy explicando, del sector energía, del sector de procesos industriales, del sector de desechos, del sector de UTCUS, que es cambio de uso de suelo, o sea que prácticamente estamos hablando de la deforestación, solamente que hay estos términos más especializados, y del sector de agricultura, un conjunto de medidas que buscan reducir las emisiones, y también medidas de adaptación en los temas de pesca, de agua, de bosques, temas de salud también, temas de agricultura, de turismo, de transporte y otras, ¿no? En lo que es en el sector de cambio de uso de suelo, las principales medidas están asociadas a los temas de reforestación y agroforestería. Esto es importante, ¿no? Porque cuando uno hace una plantación, ¿no? Por más pequeña que sea, estos arbolitos que van creciendo van capturando el CO2 de la atmósfera, ¿no? Capturan el CO2 que está ahí en la atmósfera, este gas contaminante, almacenan el carbono. El CO2 es una molécula de carbono por 2 de oxígeno, CO2, dióxido de carbono,
Entonces lo retiran de la atmósfera, se quedan con el carbono en su tronco, en su raíz, en sus ramas, y liberan el oxígeno limpio. Por eso se dice, ¿no? Siempre decían ahí nuestros mayores, el bosque o las plantas son el pulmón del planeta, o la Amazonía es el pulmón del planeta, porque, como digo, botan aire limpio, absorben aire contaminado y botan aire limpio. Entonces, los proyectos de reforestación, ya sea una plantación para ventas, no sé, eucalipto, pino, caoba, tornillo, lo que fuera, o una plantación con fines de no cosechar la madera, sino de cuidar las cabeceras de cuenca o los bordes de los ríos, qué sé yo, cualquiera de las plantaciones capta, digamos, CO2 y libera oxígeno limpio y se queda con el carbono. O también agroforestería, porque, claro, no es que haya muchas áreas libres donde hacer plantaciones puras. En lugar donde uno va, uno puede creer, ¿de quién vivirá? No vive nadie. Hay gente. En el lugar más lejano de la Amazonía o de la sierra, hay población que se dedica a una actividad. Entonces, por ejemplo, también se dijo, bueno, entonces allí donde hay agricultura, donde hay familias que se dedican a la agricultura, dejemos que sigan haciendo agricultura y ofrezcámosle que hagan, que le metan junto con su plátano, con su yuca, con su papa, con lo que fuera, árboles. Eso se llaman los sistemas agroforestales. Entonces esto también, el árbol le sirve porque la madera o ya sea de repente es un árbol frutal o lo que fuera, le va a servir y no le perjudica a su actividad agrícola. Y eso también captura CO2, ¿no? Actividades de manejo forestal, como digo, aprovechar el bosque, no necesariamente significa no tocar el bosque, porque eso es irreal, ¿no? O sea, no es realista pensar que la gente no va a tocar el bosque, porque necesita vivir de algo. Entonces hay que aprovechar el bosque, como digo, turismo de naturaleza, plantas medicinales, artesanías, en fin, toda la riqueza que tienen nuestros bosques y hay que ponerlos en valor, ¿no? Y no venderlos tampoco como materia prima, ¿no? O sea, una cosa es vender un tronco que te vale poco, otra cosa es convertirlo en una silla, en un mueble, que te vale mucho más. Y entonces, con la misma cantidad de madera, puedes ganar mucho más plata dándole valor agregado, haciendo transformación. Entonces, entonces hay medidas asociadas a esto, a aprovechar el bosque, manejo forestal. También hay proyectos de conservación, ¿no? Por ejemplo, en las áreas naturales protegidas, donde no se puede, digamos, hacer ningún aprovechamiento porque se han convertido en áreas protegidas, también hay que desarrollar medidas ahí de protección, de repente trabajando con la población vecina para que no se quiera meter al parque, no se quiera meter a la reserva, pero darle alguna alternativa, ¿no? Con los recursos, ¿no? Que puedan provenir del financiamiento climático. Y luego, bueno, también medidas de asignación de derechos, porque ahí el problema en nuestra Amazonía es que no todas las áreas están adjudicadas a alguien, ¿no? Bueno, ahí ya está un poco lo que ya hemos explicado antes, pero lo importante y con lo que quiero introducir esta última sección son los mercados de carbono, porque ¿cómo se va a financiar todas estas actividades? Y también las que están aquí, ¿no? ¿Cómo se van a financiar? De algún lado tiene que salir la plata. O la plata sale del Estado, del Tesoro, ¿no? Del erario público, o la plata sale de la cooperación, o la plata sale de algún lado. Entonces, y la plata del Estado pues siempre es insuficiente porque hay otras prioridades, ¿no? Temas de salud, de educación, en fin. La plata de la cooperación también pues es marginal, ¿no? O sea, realmente no contribuye más allá ni un 1%. Entonces, lo que dijeron, bueno, vamos a crear un mercado de carbono o mercados de carbono, donde aquel que quiera invertir en esto puede comprar cada tonelada reducida de CO2, se puede pasar por una certificación, así como hay certificación, acá en la exposición anterior habla mucho del tema de certificación de calidad, pero hay muchos tipos de certificación, ¿no? Hay certificación orgánica, por ejemplo,
Hay ISOs, ¿no? Hay un montón de ISOs. Entonces, también en el mundo del carbono, se dijeron, bueno, hay que generar un sistema de certificación para que el sector privado, cualquier persona, ¿no? Empresa, persona, pueda comprar los certificados de carbono y así ayudar a combatir el cambio climático, ¿no? Uno está acá en Lima, o en Huacho, ¿no? O en cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo, en Nueva York, donde sea, y quiere contribuir, puede comprar los certificados de carbono, los bonos de carbono, y con eso, digamos, ayudar a financiar este tipo de proyectos. Entonces se crearon estos mercados de carbono para poder canalizar financiamiento privado hacia este tipo de proyectos. Pero es un sistema de certificación. No es que uno mismo dice que está reduciendo, no, hay un sistema de certificación que es muy riguroso, ¿no? Hay una serie de auditorías y que te permiten y que te ayudan a determinar cuántas toneladas de CO2 un proyecto ha reducido, ya sea un proyecto de transporte, de energía, de cuidado de bosques o lo que fuera. Y también hay varios mercados, ¿no? Los mercados que son más voluntarios, ¿no? Que es cualquier empresa o cualquier organización o persona natural que no tiene ninguna obligación legal en comprar esto o en reducir sus emisiones, pero quiere hacerlo. Y un mercado regulado o de cumplimiento donde ahí sí el comprador lo está comprando no de buena gente, sino lo está comprando porque tiene un compromiso, tiene una obligación legal propia de su país para comprar, ¿no? Por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas, los barcos, ¿no? Las navieras están, digamos, tienen límites de emisiones, porque ya sabemos que un vuelo, ¿no? No sé, pues Lima, Madrid o lo que fuera, contamina un montón. Entonces dijeron, bueno, ustedes también tienen que poner de su parte y hay una obligación de limitar sus emisiones. Y si no pueden bajarlas, entonces esa diferencia que no puedan ya bajar, porque también ellas pueden mejorar de repente su sistema de energía, ¿no? Pero a donde ya no puedan más, pueden comprar certificados de carbono de este tipo de proyectos. Entonces hay mercados voluntarios y mercados regulados, ¿no? Perú, por ejemplo, está avanzando mucho en mercados, bueno, en mercados voluntarios Perú ha tenido experiencia en los temas de energías y de bosques desde el año 2006, 2007, sobre energía un poco más antiguo, ¿no? Del año 2005, por ahí, bosques un poco más allá, 2010, pero tiene proyectos muy antiguos para mercados, en algunos casos para mercados regulados, ¿no? En el caso del protocolo de Kioto y en otros casos para mercados voluntarios, toda la parte de bosques, porque como ya les expliqué, el tema de bosques no estaba permitido en un inicio en el marco de la convención, ¿no? Que es un marco obligatorio. Pero últimamente sí, ya se han empezado a permitir este tipo de proyectos. Perú tiene un proyecto con cocinas mejoradas en la sierra, que se lo va a vender al gobierno de Suiza, ¿no? Y así hay otros proyectos, no me quiero extender, pero básicamente funciona, ¿no? Que una actividad una institución, ¿no? Implementa una actividad, genera una cierta cantidad de reducciones que se venden a cualquier compañía, individuo, y este financiamiento, y este dinero se reinvierte para ampliar el proyecto o desarrollar nuevos proyectos que, que generan nuevas reducciones, y que nuevamente se pueden llevar a los mercados de carbono, ¿no? Es un mercado muy grande, ¿no? Hay más de $1.000 millones que se han dado en transacciones, más casi 170 millones de créditos, bueno, ya más seguramente, porque este es un dato del año pasado, principalmente proyectos de bosques, pero como digo, también de las otras actividades que ya les explicaba, energía, agricultura, etcétera, ¿no? En lo que es el tema, Perú no está mal, digo, tiene proyectos de bastante antigüedad, ¿no? Así que está más o menos bien posicionado dentro de
dentro de los países, bueno, dentro de los distintos países del mundo, ¿no? Esta gráfica es importante y creo que con esa ya estoy concluyendo. Bueno, es una de las finales. ¿Por qué, digamos, esto es importante para la Amazonía peruana? Nosotros en las ciudades vivimos a veces mucho vivimos de espaldas al resto del país. O sea, creemos que las ciudades son todo y en realidad más del 60% del territorio, de la superficie del Perú es Amazonía, ¿no? Vive menos gente que en las ciudades, pero en cuanto a superficie, ocupa más de la mitad de la superficie. Teníamos, porque ya se han perdido una buena cantidad, pero el Perú llegó a tener cerca de 80 millones de hectáreas de bosques, ahora quedan menos de 70, se han perdido 10 millones. En lo que va del siglo, se han perdido 3 millones, ¿no? Antes, en el siglo pasado, más todavía, ¿no? Pues se acordarán varios procesos de migración, ¿no? Hay que colonizar la Amazonía, decía Belaúnde allá por los años 60, ¿no? Y luego también, ¿no? Entonces, este desconocimiento, esta ignorancia del valor que tiene el bosque amazónico ha llevado a que se desarrollen grandes procesos de colonización y de desbosque, ¿no? La carretera, la marginal de la selva, ¿no? De la que hablaba Belaúnde, pero también otras carreras de penetración, la Federico Basadre, la que va de Lima, Huánuco a Pucallpa, mucho más recientemente la interoceánica del sur, que cruza, que le sirve a Brasil para poder llegar a Hilo. En fin, cada carretera que tiene ventajas tiene también como efecto colateral que es una vía de acceso para que vayan procesos migratorios y se asienten y hagan chacra, ¿no? Porque la gente necesita vivir de algo. Y la gente que no es de la selva, pues no sabe para qué cosa sirve una sangre grado, para qué cosa sirve la uña de gato, y en fin, no sabe el valor de todos estos productos. Entonces, se están perdiendo un rango de unos 150.000 hectáreas en promedio. Por ejemplo, hay años más altos, años más bajos, pero se pierden 150.000 hectáreas de bosques cada año, ¿no? En fin, ¿no? Hay estos datos, ¿no? Y como consecuencia de eso, el Perú es el país que más contamina, ¿no? Bueno, creo que con eso estamos en los 45 minutos que me habían asignado y agradeciendo la atención prestada, doy pase a cualquier intervención que quieran o pregunta que quieran tener. Muchas gracias, Alexandra.